En el diagrama de la izquierda se muestra una red de calles de sentido único. Se nos pide que encontremos los flujos posibles, F1 a F6, a lo largo de cada calle. Asumiremos cada flujo. La tarifa es en coches por hora. Para resolver este problema, nosotros utilizará la regla de cruce. La regla de cruce establece que en cada cruce o intersección, el flujo total en debe igualar el flujo total de salida. Así que para resolver el problema, tendremos una ecuación para cada intersección. En cuanto a una intersección A, tenemos un caudal en y 3 caudales de salida. El caudal es de 500 coches por hora. Los caudales de salida son F1, F2 y F3. Lo que significa que la ecuación es igual a 500. F1 más F2 más F3. Ahora vamos a centrarnos en la intersección B. Observe cómo hay 3 caudales en F1, F4 y F6, y el caudal sale es de 400 coches por hora. La ecuación correspondiente es F1 más F4 más F6 es igual a 400. Avanzando hasta la intersección C. Observe que hay 2 caudales dentro, F3 y F5, y hay 2 caudales de salida, 100 vagones por hora y F-6, dándonos la ecuación F3 más F5. Debe ser igual a 100 más F6. Y ahora para la intersección D. Había un caudal en F2 y hay 2 caudales fuera, F4 y F5. Y por lo tanto, la ecuación is F2 es igual a F4 más F5. Y ahora, para el siguiente paso, escribiremos cada ecuación en forma estándar, lo que significa que tenemos todas las términos variables a la izquierda y constantes a la derecha. Con la primera ecuación, puede invertir el orden, dándonos F1 más F2 más F3 es igual a 500. La segunda ecuación tiene ya en forma estándar. Para la tercera ecuación, restar F6 en ambos lados, lo que nos da F3 más F5 menos F6 es igual a 100. Y para la cuarta ecuación, establecemos caudales iguales a 0 restando F4 y restando F5, lo que nos da F2 menos F4 menos F5 es igual a 0. A partir de aquí, escribiremos una matriz aumentada y luego, para resolverla, escribir la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida. Porque tenemos 4 ecuaciones con 6 incógnitas, tendremos un 4×7 matrices aumentadas. En la parte superior tenemos las ecuaciones. Así que usando las ecuaciones que acabamos de encontrar, escribimos el matriz para cada ecuación nos da una fila y la matriz aumentada. F1 más F2 más F3 es igual a 500 nos da la fila 1, 1, 1, 0, 0, 0, 500. Y ahora tenemos ceros para las columnas F4, F5 y F6 porque estos términos son no en la ecuación. Y la segunda ecuación tenemos F1 más F4 más F6 es igual a 400, lo que nos da la fila 1, 0, 0, 1, 0, 1, 400. Para la tercera ecuación tenemos F3 más F5 menos F6 es igual a 100, lo que nos da la tercera fila de 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 100. Y la cuarta ecuación de F2 menos F4 menos F5 es igual a 0 nos da la fila 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 0. Para el siguiente paso, escribimos la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida, lo que ya he hecho aquí a la derecha para ahorrar tiempo. Mirando la matriz en forma escalonada de fila reducida, identifiquemos los pivotes, que son los primeros distintos de 0. Elementos de cada fila, que están aquí, aquí y aquí, que indican que las variables principales son básicamente variables F1, F2 y F3. Esto también nos dice que F4, F5 y F6 son variables libres. Y ahora vamos a escribir las ecuaciones representado por cada fila.
La primera fila indica que f sub 1 más f sub 4 más f sub 6 es igual a 400. La segunda fila indica que f sub 2 menos f sub 4 menos f sub 5 es igual a 0. La tercera fila indica que f sub 3 más f sub 5 menos f sub 6 es igual a 100. Porque las variables principales son básicamente variables f sub 1, f sub 2 y f sub 3. Y las variables libres son f sub 4, f sub 5 y f sub 6. Ahora expresaremos f sub 1, f sub 2 y f sub 3 en términos de variables libres, lo que significa que para esta primera ecuación, restamos f sub 4 y restar f sub 6 en ambos lados, lo que nos da f sub 1 igual a 400. Menos f sub 4 menos f sub 6. En la segunda ecuación sumamos f sub 4, y sumamos f sub 5 a ambos lados. Que nos da f sub 2 es igual a f sub 4 más f sub 5. Y para la tercera ecuación, restamos f sub 5 en ambos lados, y sumamos f sub 6 a ambos lados, lo que nos da f sub 3 es igual a 100. Menos f sub 5 más f sub 6. Así que estas tres ecuaciones expresan todos los caudales posibles. Sin embargo, hay restricciones en f sub 1 a f sub 6. Normalmente las variables libres puede asumir cualquier valor, pero en este caso, el flujo. Las tarifas no deben ser negativas. Así que para comenzar las restricciones, sabemos que f sub 4, f sub 5 y f 6 deben ser mayores o iguales a 0. Pero f sub 1 a f sub 3 también deben ser no negativos. Así que mirando la ecuación de f sub 1, debemos reconocer que 400 menos f sub 4 menos f sub 6 debe ser mayor o igual a 0. Así que si añadimos f sub 4, y add f sub 6 a ambos lados, tendríamos la condición que f sub 4 más f sub 6 debe ser inferior o igual a 400. Observe cómo, si agregamos f sub 4 y f sub 6 a ambos lados, y solo cambia el orden de la desigualdad, tendríamos esta desigualdad aquí y luego para f sub 2, f sub 4 plus f sub 5 debe ser mayor o igual a 0, pero esa condición ya se ha cumplido, ya que sabemos que f sub 4 y f sub 5 son mayores o iguales a 0. Pero f sub 3 también debe ser no negativo y, por lo tanto, 100 menos f sub 5 más f sub 6 deben ser mayor o igual a 0. Usando esta desigualdad, vamos a sumar f sub 5 a ambos lados, y restar f sub 6 de ambos lados, lo que nos da una condición f sub 5 menos f sub 6 debe ser menor o igual a 100. Por lo tanto, estas tres ecuaciones expresan todos los caudales posibles dado que se cumplen estas condiciones para f sub 1 a f sub 6. Espero que esto te haya resultado útil.